¿Qué es eso de la molaridad? Venga, a ver si lo aclaramos en este vídeo. A ver, la molaridad no es más que una forma de expresar la concentración de una disolución. Bien, recordatorio rápido de cosas aprendidas en cursos como segundo y tercero de la ESO. Cuando hablamos de una disolución, hablamos de una mezcla homogénea. ¿Vale? Dentro de una mezcla homogénea es aquella mezcla que por definición, ¿no? La típica es aquella en que una vez que está mezclada no se distinguen las partes, ¿vale? Bien, dentro de la mezcla homogénea, dentro de la disolución, tenemos que distinguir el soluto y el disolvente. Por soluto se entiende aquel componente de la mezcla. Vamos a suponer que si estamos con mezcla de dos componentes, una mezcla binaria, porque está en menor proporción. Y el disolvente, porque está en mayor proporción. ¿Vale? Normalmente las disoluciones homogéneas, ¿no? Las mezclas homogéneas con las que tratamos, pues son aquellas en las que el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido. Son las más comunes y las que vamos a utilizar, por ejemplo, dentro de problemas de estequiometría, problemas de reacciones químicas, ¿no? Como disolvente líquido, pues normalmente utilizamos, ¿no? Suele ser disolvente, por ejemplo, el agua o el alcohol, ¿vale? Disolventes sólidos, pues sustancias que sean solubles en estos disolventes, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate un disolvente sólido, pues el cloruro de sodio, ¿vale? El hidróxido de sodio. Estos, por ejemplo, son solubles en agua. ¿Vale? Bien, entonces vamos a ver cómo se expresa esa proporción. En cursos anteriores hemos visto, por ejemplo, formas de expresar la concentración, ¿vale? Sabiendo siempre, vuelvo a insistir, que la disolución es soluto, lo forma el soluto más el disolvente, ¿vale? Formas de expresar la concentración que hemos visto en cursos anteriores, pues por ejemplo el tanto por ciento en masa, ¿vale? Si, por ejemplo, este queso o este círculo, este sector, ¿vale? Pues ha salido aquí regular, pintarlo bonito, ¿vale? Ahí va. Si ese sector representa a la disolución y dentro de esa disolución tenemos una parte de soluto, de manera que esto que está en rojo es el soluto, y de soluto tenemos una cantidad determinada en gramos, ¿vale? Y por ejemplo, esto que está aquí, ¿vale? El resto del queso, ¿no? Representa lo que sería el disolvente. Todo esto que estoy pintando en verde representaría la proporción de disolvente. Expresada en gramos, ¿vale? Pues se denominaba
o calculamos lo que era el tanto por ciento en masa de la concentración de la disolución a la fracción de soluto que tenemos, es decir, dividir la masa de soluto, pero como estamos hablando de una fracción, entre el total, la masa total, es decir, masa de soluto más masa de disolvente. Y como esto representa una fracción, como la masa de soluto es menor, pues me va a quedar un número menor que 1. Si quiero expresarlo en forma de tanto por ciento, multiplico por 100. ¿Vale? Bueno, pues esta era la forma que introducíamos en segundo y tercero de enseñanza secundaria obligatoria. Tercero de eso. Tercero de eso también explicamos una forma de expresar la concentración de una disolución, que era que la concentración venía dada en gramos por litro. Y hacíamos la siguiente operación. Dividíamos la masa de soluto expresada en gramos partido por el volumen de disolución. Expresado en litros. ¿Vale? Entendiendo, insisto, en que la disolución es el total, ¿vale? El volumen completo que ocuparía la disolución, ¿vale? Bueno, pues la molaridad es otra forma más que vamos a añadir de cálculo o de expresión de una concentración, ¿vale? La molaridad se representa con la letra M, ¿vale? Y son moles de soluto, representan los moles de soluto contenidos en un litro de disolución. ¿Vale? Y se calcula de esta manera. La M, son las siglas o molaridad, ¿vale? Se representa como número de moles de soluto partido por volumen, igual que antes, de disolución expresado en litros. Fijaros que es muy parecida, ¿vale? La unidad, el mol por litro, o se pone una M. ¿Vale? Fíjate que antes lo expresamos en gramos por litro. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener que hacer es que relacionar esta masa en gramos o pasar esta masa en gramos a cantidad de materia, número de moles. Cantidad de materia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta fórmula, como lo queramos llamar, esta expresión, es la que vamos a utilizar para el cálculo de la molaridad. Ahí va. ¿De acuerdo? Yo creo que lo mejor es hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Con un ejemplo numérico donde veamos cómo se utiliza esto de la molaridad, ¿vale? Y sobre todo, si estuviera en un laboratorio, cómo se maneja, cómo se utiliza la molaridad, ¿vale? Y aquí os he preparado un caso, ¿vale? Donde vamos a preparar una disolución. Tengo el material del laboratorio, ¿vale? Donde vamos a preparar una disolución de hidróxido de sodio, ¿vale?
el hidróxido de sodio o la sosa cáustica tiene de fórmula NaOH, ¿eh? Hidróxido de sodio. Y vamos a suponer que quiero una disolución de hidróxido de sodio, NaOH, en agua, de manera que este es el soluto y esto es el disolvente, con una concentración determinada. Y quiero que esa concentración sea una concentración 1 molar, se lee así, concentración 1 molar o de molaridad 1 molar, o lo que es lo mismo, una concentración de 1 mol partido por litro. Súper importante saber a qué hace referencia este mol. Esto es 1 mol de soluto de NaOH y esto es 1 litro, ¿vale? 1 mol partido por litro quiere decir que hay 1 mol contenido en 1 litro de disolución. Insisto que es el total. ¿Vale? Vamos a ver eso cómo se prepara y además qué tipo de material de laboratorio voy a necesitar. ¿Vale? Por ejemplo, voy a necesitar, fijaros, vamos a ver qué material tengo aquí. Una balanza. ¿Vale? Tengo aquí un pequeño platito que se denomina vidrio de reloj. ¿Vale? Estos 4 son lo mismo, sería un matraz aforado, ¿vale? Aforado porque tiene una marca, ahora veremos de cuánto, ¿vale? Y un frasco con agua destilada, es decir, agua pura, solo es H2O. Bien, ¿qué quiere decir que tenga una concentración 1 molar? Porque voy a contener 1 mol, ¿vale? Pero yo en el laboratorio lo que tengo como instrumentación es un aparato que mide masa, no cantidad de materia, no mide moles, ¿vale? Bueno, pues como ya estamos más acostumbrados a trabajar con este tema, con este concepto de mol, pues lo primero que tenemos que hacer no es irnos a la tabla periódica, ¿vale? Si vamos a la tabla periódica encontramos las masas atómicas relativas del sodio, que son 23 unidades de masa atómica, la masa del oxígeno, que son 16 unidades de masa atómica, y la masa del hidrógeno, que son 1 unidad de masa atómica. Si calculo la masa fórmula del NaOH, del hidróxido de sodio, pues será igual a la masa del sodio más la del oxígeno más la del hidrógeno. 23 más 16 más 1 sería 41. ¿Vale? Claro, esto es la masa fórmula. ¿Cómo pasamos del mundo microscópico al mundo macroscópico? Pues a través de una multiplicación, ¿no? O sea, cuando uno escala por el número de Avogadro y en vez de coger una entidad de este compuesto, coge 6,023 por 10 elevado a 23 veces el NaOH. Aquí no puedo hablar de moléculas, puesto que el hidróxido de sodio es sólido y es un compuesto cristalino, ¿vale? Pues lo tengo fácil, porque si cojo ese número, en definitiva lo que estoy cogiendo es... Si cojo ese número, lo que estoy cogiendo es 1 mol de hidróxido de sodio, pues eso equivale a una masa de 40 gramos de hidróxido de sodio. ¿Vale?
Entonces me iré a un frasco, un bote en el laboratorio donde se encuentra el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es lo que comercialmente se conoce como sosa cáustica. Viene en forma de unas pequeñas perlitas parecidas a granitos de arroz, ¿vale? Y entonces, pues de ese bote de hidróxido de sodio, pues lo que yo tengo que tomar son una porción, lo echaría con una, que es esto que he representado aquí, ¿vale? Es decir, tendría que echar con una cucharita, con una espátula, conseguir que tener una masa de 40 gramos. Bien, esos 40 gramos, ¿vale? Necesito preparar una disolución que contenga un mol de hidróxido de sodio. Pues ya sé que un mol son, o equivale a una masa de 40 gramos. Ahora tiene que estar en un volumen de 1 litro de disolución. Bueno, pues voy a coger un matraz aforado que marque, que tenga una marca de 1 litro. Que estará la señal de 1 litro. Y vamos a ver los pasos que tenemos que dar. Lo primero que tendría que hacer es introducir esos 40 gramos de hidróxido de sodio dentro del matraz aforado. Una vez que lo tengo dentro del matraz aforado, añadimos agua. ¿Vale? No voy a añadir agua hasta el litro. Lo primero que tengo que hacer es añadir agua, por ejemplo, lleno hasta la mitad del matraz aforado y ahora lo agito, ¿vale? Suavemente, dándole movimientos circulares al matraz, ¿vale? Hasta que consigo disolver estas pequeñas perlitas de sosa cáustica. Y cuando se ha conseguido disolver, pues lo que hago es que vuelvo a añadir agua hasta que voy subiendo el nivel y llego a la señal de aforo de 1 litro. De esa manera, el volumen de la disolución, puesto que aquí lo que tengo es NaOH, hidróxido de sodio más agua, ocupa 1 litro, tiene un volumen de 1 litro. No es 1 litro de agua, no es 1 litro de disolvente, es 1 litro del total. Una vez que la disolución está preparada, lo que se hace es que se coge un rotulador de estos Edding permanentes, se coge y se etiqueta. ¿Vale? Coge uno, su rotulador Edding negro, de estos que valen para el cristal, y entonces pondríamos pues NaOH, 1 molar, y por supuesto no se nos puede olvidar ponerle su tapón. Su tapón, puesto que si no le ponemos tapón, lo que va a ocurrir es que el agua se va a evaporar, ya no voy a tener la misma cantidad de disolvente y la concentración va a variar. En este caso, como estoy evaporando disolvente, lo que ocurre es que esa concentración aumenta. ¿Vale? Bueno, pues este es el método para preparar una disolución de una concentración 1 molar, una disolución conocida. ¿Vale? Bien, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Vale? Un par de pequeños ejercicios que ya son más numéricos. Por ejemplo, te dicen que calcules la concentración de estas disoluciones. ¿Vale? He disuelto 200 gramos de hidróxido de sodio en un volumen total de 500 mililitros. Si quiero calcular la molaridad, lo primero que tengo que hacer es ver estos 200 gramos de hidróxido de sodio a cuántos moles equivalen. ¿Vale? Ya tengo la masa fórmula del hidróxido de sodio. ¿Vale? Por lo tanto, sé que si tengo 200 gramos de NaOH, ¿vale? Pues si tengo 200 gramos de NaOH y sé que 1 mol de NaOH es una masa de 40 gramos, ¿vale? Puesto el factor de conversión de esta manera, ¿vale? Eso ya lo sabemos, ¿no? Pues ya tenemos el número de moles de NaOH, ¿vale? Tendríamos que dividir 200 entre 40, ¿no? Cada uno ya, lo típico, ¿no? Pues el alumno va y se pilla su calculadora científica. Venga, vamos a sacar una parecida a la que estáis usando en clase. 200 dividido entre 40, vale, una operación básica, pero usted lo coge. Pues 5. Ustedes cogéis la calculadora, pues yo hago lo mismo.
5, ¿no?, moles de NaOH. ¿En qué consiste la molaridad? Pues yo tengo que la molaridad es igual al número de moles de soluto, 5 moles de NaOH, partido por el volumen de la disolución, pero el volumen de la disolución expresado en litros. Aquí lo que tengo son 500 mililitros. 500 mililitros son 0,5 litros. Pues aquí pongo mis 0,5 litros y cuando haga la división, pues tendré que la molaridad es que la concentración es 10 m de NaOH. La concentración, una disolución 10 molar de NaOH. ¿Vale? Que me dicen que tengo, por ejemplo, 20 gramos de nitrato de sodio. ¿Vale? Pues lo primero que necesito es la la fórmula del nitrato de sodio. El nitrato de sodio, su fórmula es NaNO3. Me voy a la tabla periódica, busco las masas atómicas relativas. La del sodio 23 unidades de masa atómica, la masa del nitrógeno son 14 unidades de masa atómica y la masa del oxígeno son 16 unidades de masa atómica. Calculamos la masa fórmula del NaNO3, que sería la masa de 23 más la del nitrógeno 14 más 16 por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno en la fórmula. ¿Vale? Entonces, tendremos 23 más 14, bueno, 23 más 14 más 16 por 3. Y es 85. Si no me he equivocado, ¿vale? Pues sería 85U. ¿Eso qué significa? Pues que ya sé cuál es la masa de un mol. Un mol de NaNO3 son una cantidad en gramos igual a 85 gramos de NaO3. Como lo que tengo son 20, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el cambio. Como tengo 20 gramos de NaNO3, multiplicamos por un mol de NaNO3 son 85 gramos de NaNO3. ¿No? Simplificamos dentro de los factores de conversión y tengo que hacer la operación 20 dividido entre 85. Pues 20 dividido entre 85 es igual, ¿vale? Si os sale una fracción en la calculadora, por el modo en el que tenéis, en el que se muestran los datos en pantalla, solo tenéis que alternar dándole a esta tecla, pasáis de fracción a decimal, 0,23, ¿vale? Pues ese número es 0,23 mol de NaNO3. Y ahora la molaridad, pues tenemos 0,23 moles de NaNO3 disueltos en un total de volumen de disolución de 250 mililitros, que son 0,25 litros. Pues ponemos aquí 0,25 litros de disolución. Así no se os olvida. ¿Vale? Entonces ahora 0,23 dividido entre 0,25, eso me da una concentración igual a de 0,92 mol partido por litro o 0,92 molar. Esa es la concentración que tengo de esta disolución de nitrato de sodio. Nitrato de sodio es una sal, es un sólido. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer el último. El último es interesante. Bueno, aquí tengo otro caso que también es gracioso. ¿Vale? Dice que es el caso de lo que se denomina una dilución. ¿Vale? Vamos a diluir la disolución. ¿Vale? Fijaros que dice que tengo una disolución preparada a partir de 200 mililitros de una disolución 2 molar de ácido clorhídrico. ¿Vale? Una disolución 2
molar de ácido clorhídrico. Es decir, que la etiqueta de este frasco pondría, ¿vale? Vamos a suponer que este matraz aforado es pequeñito, veis que es más chico que el otro, ¿vale? 200 mililitros, ¿vale? Y ahora, la disolución dentro, pues aquí pone una etiqueta y dice, mira, esto es ácido clorhídrico 2 molar, ¿de acuerdo? Y tenemos que calcular la nueva concentración, porque lo que vamos a hacer es que si tengo estos 200 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar, dice que lo que hago es que le voy a añadir hasta completar 500 mililitros. Es decir, que yo voy a verter, claro, no le puedo echar agua aquí porque este matraz aforado de 200 mililitros, ¿vale? Entonces necesito un matraz más grande. Entonces me voy a coger uno de 0,5 litros, que son los 500 mililitros. De manera que cojo la disolución y la echo aquí dentro. Cuando la eche, yo tendré aquí 200 mililitros 2 molar de esa concentración. Pero si yo ahora añado agua aquí dentro, hasta completar los 500 mililitros, los 0,5 litros, ya evidentemente no voy a tener esta concentración, ya no será una concentración 2 molar. Tiene que ser una concentración nueva, new, va a ser más baja de la 2 molar, porque lo que he hecho es diluir la anterior. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el volumen de la disolución son 0,5 litros y si quiero calcular la nueva molaridad, ¿vale? Pues yo sé que esta disolución ocupa un volumen de 0,5 litros. Pero claro, desconozco el número de moles de soluto, que es el número de moles de soluto que es el NaCl. Claro, lo que he añadido es agua, no soluto. Los moles de soluto no han cambiado y eso lo puedo averiguar sencillamente de estos dos datos. ¿Vale? Porque si yo tengo una disolución 2 molar, eso proviene de dividir los mol de ácido clorhídrico del soluto, que es HCl, entre el volumen que tenía. 200 mililitros son 0,2 litros. ¿Vale? El número de moles de ácido clorhídrico lo desconozco. Bueno, pues aquí despejando, número de moles de ácido clorhídrico será igual a 2, despejando, por 0,2. 0,4. 0,4 mol de ácido clorhídrico. Es decir, que aquí dentro había 0,4 mol de ácido clorhídrico y esos 0,4 mol se mantienen aquí y esos 0,4 mol se han mantenido aquí. Porque, insisto, lo único que he añadido ha sido disolvente. ¿Vale? Bueno, pues ahora para calcular la nueva molaridad, dividimos 0,4 mol de ácido clorhídrico entre 0,5 litros de, insisto, muchas veces hay que ir poniendo disolución. Este volumen es de disolución. ¿Vale? Hacemos esa operación, ¿no? 0,4 entre 0,5 y nos dará 0,8 mol partido por litro. Y esa es la nueva concentración. Ha quedado más diluida. Hemos pasado de 2 mol, de una disolución 2 molar a una disolución 0,8 molar o 0,8 mol por litro.
Este es un problema bastante común, el de diluir disoluciones que tienen concentraciones más altas para conseguir disoluciones que tengan concentraciones más bajas. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con esto espero haberos aclarado qué es esto de la molaridad y tres problemas muy clarificadores. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo. Agradezco a Chemix, ¿vale? Que es un software de utilización online que te permite hacer estas chuladas auténticas, pasadas de figuras de material de laboratorio, ¿vale? Te permite redactar los problemas. Lo he conocido hace poco y me parece una auténtica pasada. En clase comenté que hice intentos de coger gráficos de Google, ¿no? Hacer búsquedas por Google, pero nunca llegaba a encontrar los gráficos que necesitaba para mostrar lo que sería el planteamiento de los problemas, ¿vale? Bueno, pues he descubierto a través de Twitter la aplicación online, se llama Chemix.org, y bueno, y solo con la versión gratuita ya te permite hacer auténticas chuladas, ¿vale? Venga, pues nos vemos en la próxima.